Pues bueno, ya hemos hablado un poquito de cómo fue su niñez, su juventud, cómo fue padre tan joven. Ahora viene el periodismo. Me ha contado todo eso, pero no hay señales de periodista por ningún lado. Y lo que yo veo en usted ahora es una experiencia como periodista muy grande. Entonces, ¿en qué momento entra en este mundo del periodismo? Mire que eso surge desde pequeño. Yo recuerdo a mi mamá, inconscientemente, quizá ella, nosotros vivíamos cerca de Canal 7, ahí en San Pedro Sula. En su momento estuvimos viviendo, bueno, a raíz de lo que le menciono, que anduvimos de aquí para allá, de allá para acá. En la parte de atrás de Canal 7 había un terreno que era muy extenso. Ese terreno era de un familiar de mis primas y ellos le dieron a mi tía y a su esposo y a mis primas donde vivir un tiempo ahí, en esos terrenos. Entonces, en algún momento, mi tía también le propone a mi mamá que nos vayamos nosotros a vivir ahí también, porque no teníamos donde vivir. Yo recuerdo que ahí veía yo periodistas, veía yo camarógrafos que salían de ahí. Fue en ese momento, no recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero si era un niño todavía. Yo veía, e incluso uno de los periodistas que yo veía saliendo del canal, era don Gabriel García Ardón. Lo veía en una Prado, recuerdo, en una Prado que salía él del canal cuando terminaba el noticiero. Y como vivíamos cerca, mi mamá me decía, yo recuerdo, mi mamá me decía, vos me decía, deberías de ser camarógrafo, me decía, por tu estatura, me decía, yo sé que te iría bien como camarógrafo. Yo lo veía muy imposible, pero escuchaba las conversaciones de mi mamá. Pasó el tiempo, en algún momento, esto fue para el año 2004, en enero de 2004, pues mi hermano se iba constantemente a meter ahí a Canal 7, se iba a meter porque ahí trabajaba el que luego años después fue esposo de una de mis primas. Él trabajaba ahí, entonces yo también cuando tenía oportunidad me iba allá a Canal 7 y yo veía tan complejo aquello de la televisión, pero lo veía muy bonito y me gustaba. Pero no me veía trabajando en un canal de televisión por las condiciones que yo tenía. O sea, yo venía de una familia muy pobre y yo creía que para trabajar en un canal de televisión uno pues tenía que tener por lo menos un estatus económico o social más alto. Situación que me di cuenta que no era necesaria. Entonces, a raíz de todo esto que mi mamá me comentaba y mi mamá decía y mi mamá deseaba quizá, en algún momento, en enero creo que fue del 2004, yo estoy viendo Canal 6 y yo veo que solicitan camarógrafo en Canal 6. Veo un anuncio de repente, se solicita camarógrafo y todo esto, y digo yo, ¿y si voy? ¿Y si voy a Canal 6? ¿Y si me animo? Sí, pero yo no tenía el conocimiento en cámaras. Entonces me animé, fui, llené la solicitud, recuerdo que me entrevistaron y yo les dije, yo no tengo el conocimiento, pero sí aprendo muy rápido. Si a mí me enseñan, yo voy a aprender muy rápido. Y así fue, yo ingresé a los 2 días creo que fue, me llamaron, esto ya fue finalizando enero, comenzando el mes de febrero del año 2004, me llaman en aquel momento. Y para mí fue una alegría porque decía yo, se va a cumplir lo que mi mamá en algún momento deseaba. Las mamás son sabias, definitivamente. Y otra, que para ese momento Canal 6 era el canal más importante de Honduras. Para ese tiempo Canal 6 era... Canal 6 y Televicentro, ¿no? Sí, Era pero en noticias Canal 6 era el número 1, o sea que no había otro. Entonces, incluso que Canal 6 tenía una canción que decía que hasta hace un año creo que fue que me enteré yo quién cantaba esa canción. No sé si usted se acuerda que decía Canal 6 número 1. Más o menos Somos me la acuerdo. gente de aquí. Sí, pues, esa canción estuvo durante mucho tiempo. Es que yo no vi mucho Canal 6, pero sí recuerdo algunas cosillas porque yo veía televisión con antena
antena satelital, satelital, de esas que ponen en el techo y le pones agujas, imanes y no sé qué más para que llegue la señal. Y había que estarla moviendo. Exacto. Y entonces, pues solo agarraba los canales, la mayoría, Televicentro, porque Televicentro era como muy fuerte, no sé por qué razón, pero cogía el canal de Telecadena, 5 el líder y Telesistema un poco y Canal 6 solo un poco. Y como a mí me gusta más las novelas, era pequeña, pero me encanta ver novelas, ¿eh? Entonces yo veía más eso. Canal 6 recuerdo que era más de noticias y sinceramente a mi mamá no le gustaba mucho por la clase de noticias que daban, porque ella decía que no era bueno que un niño lo mirara, bueno, que en fin, que a ella le parecía que no era muy buena idea ver Canal 6. Le comentaba de esa canción porque por años esa canción yo la escuchaba en Canal 6 justamente, e incluso cuando yo ya trabajé ahí, y casi siempre esta canción salía o la poníamos para los aniversarios del canal. Nunca supe yo, en todo ese tiempo que trabajé en Canal 6, nunca supe yo quién cantaba esa canción. Pero justamente, y como la vida nos va llevando a darnos cuenta de todos estos temas, y hace un poco más de un año creo que fue, que grabé con Cherry Matute, y resulta que quien cantaba esa canción era el papá de Cherry. Era el papá de Cherry, que tuvo un grupo, y que lastimosamente lo asesinaron a él, pero que él tuvo un grupo ahí en San Pedro Sula, y que él fue que compuso esa canción para Canal 6. Y para mí fue una satisfacción también conocer a Cherry, porque recordaba yo la canción muy bien, esa canción que se hizo un ícono en Canal 6 en ese momento. Entonces, pues comencé a trabajar, llegué a Canal 6, comencé a aprender lo básico. ¿Qué era lo básico? ¿Cómo se llama un trípode? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Lo básico, pero con la ventaja que yo desde el primer momento que yo ingresé a trabajar a Canal 6, comencé a ganar también un salario. ¿Por qué? Porque yo no me detuve en aprender y en poner en práctica todo lo que yo iba aprendiendo. Yo iba aprendiendo constantemente y ponía en práctica y trabajaba por ello cada día. Que una cámara de antes, si bien es cierto, era más fácil en algún aspecto manejarla, pero muy difícil en otros aspectos. No, pero es que posiblemente, digamos, era más fácil manejarla para nosotros que tenemos el conocimiento de los dispositivos de ahora. Pero en ese momento era fácil para quien también tenía el conocimiento, pienso yo. Se puede decir como que era muy fácil, antes era muy fácil manejar tal cosa. Para mí que era igual de complicado porque la gente tenía también menos conocimiento de todo. Sí, seguramente. Fíjese que en ese momento habían unas cámaras enormes en Canal 6, pesaban muchísimo. Y sobre todo que estas cámaras iban conectadas con una batería como de moto. Sí. Iban conectadas con esa batería, y esa batería nosotros la andábamos aquí en la cintura. La batería, o sea, para la carga para que funcionara la cámara. Y el cassette era un cassette así. Ya me lo imagino. Era un cassette grande. En esos cassettes grabábamos las tomas que hacíamos de apoyo y las entrevistas. ¿Y si se rompía un cassette de esos? Se nos perdía el material. No había forma de reparar un cassette de esos. O sí, quizá lo había. ¿Y cómo era? Había que cortarlo, pero en ese lapso que usted le cortaba y lo pegaba, porque se podía hacer, sí, pero casi siempre no se hacía. Lo que se hacía era desechar el cassette si llegase a romperse, que fue muy pocas veces que llegó ese momento de romperse. Lo que sí pasaba mucho era que se rayaban las cintas. ¿Por qué? Porque estas cintas eran reutilizables. O sea, usted la usaba en una grabación, iba al canal, descargaba ese material, pero no lo descargaba como hoy. Era una máquina que se llamaba Betacam, sí, era una máquina grande donde se ingresaba el cassette y usted capturaba aquellas imágenes en tiempo real en una computadora. En tiempo real, si usted llevaba 1 hora de grabación, era lo que tenía que esperar para capturar ese material que llevaba. Entonces, al descargar usted ese material de ese cassette, usted lo podía reutilizar. En la misma máquina esa,
lo retrocedía y lo dejaba en cero, digamos, y ya lo podía volver a meter a la cámara y ya le daba nuevamente grabar, y lo que ya usted había grabado en algún momento se borraba y quedaba lo nuevo. Que yo creo que era más o menos parecido como un cassette de música, más o menos ese era el... Sí, con la diferencia que el cassette de música era pequeño, sí, y este cassette claro, era un VHS. Pero era más o menos el sistema, ¿no? Porque yo recuerdo los cassettes de música, también se podían comprar los cassettes en blanco y se grababa, o se borraba y se grababa sobre eso. Entonces se borraba lo que estaba y se grababa, pero tampoco era que podía hacer esto muchas veces. No, por eso le digo, llegaba un momento de que estas cintas ya se rayaban. Entonces, cuando usted quería descargar o capturar estas imágenes, ya le salían mezcladas, le salía una imagen de lo que había grabado anteriormente, lo que había grabado hoy, y ya se rayaban. Le llamábamos rayar porque se veía así. En mi imagen se veía así. Entonces llegaba un momento que estos cassettes había que desecharlos ya y tener cassettes nuevos. Esa fue la época cuando yo comencé en televisión. La edición, y digamos, era más compleja también. La edición era muy compleja en ese momento. Si le estoy hablando que andábamos una camarota grande. Me imagino. Una camarota grande. Y la lámpara, justamente con la misma batería que andábamos, funcionaba la lámpara que tenía la cámara también. Era individual y esa lámpara iba conectada justamente a la misma batería. Que la batería llegaba a momentos que a raíz de tanto uso, de tanto tiempo, se hinchaban. Me imagino que era me dijo como batería de carro, ¿no? No, como de moto. Las de moto sí, son más pequeñas. Son más pequeñas, pero son pesadas. Es que yo recuerdo eso porque lo que yo le mencionaba, o sea, en el pueblecito donde yo nací, donde yo crecí hasta los 12 años más o menos, nosotros fuimos de la primera casa donde hubo televisión, porque mi papá, yo no sé cómo, pero compró un televisor a alguien y se conectaba ese televisor a una batería de carro que mi papá iba a recargar al pueblo que estaba como a 2 horas, la iba a recargar. Yo no sé cómo la recargaba, si conectándola a un coche, no tengo ni idea, pero yo sé que mi papá la iba a recargar para que esa batería nos duraba como 15 días. Entonces yo imagino que más o menos era el sistema de las cámaras. Sí, ese era el sistema. Nosotros teníamos una máquina, recuerdo, en el canal donde tenía unas pinzas y ahí poníamos a cargar esas baterías. Sí. Ahí las poníamos a cargar por cierto tiempo. La máquina nunca le decía cuando estaba cargada. Uno más o menos calculaba y decía, bueno, la voy a poner a cargar 1 hora o 2 horas. Ya la dejaba cargando entonces y ya sabía usted que estaba cargada, pero ese era el sistema. Luego vino la época donde esos cassettes que eran así se redujeron a unos cassettes así. Eran los mini DV, que les estoy hablando que era una cajita así, más o menos. Y las cámaras fueron diferentes, se veían más profesionales, la imagen se veía aún mejor, con mayor definición. O sea, todos esos cambios yo los fui viviendo y fueron muy bonitos también. Y el aprendizaje que me dejaron. ¿Y el campo de trabajo cómo era? O sea, ustedes viajaban, ¿qué zona manejaban, digámoslo así? Mire, nosotros generalmente estábamos enfocados, yo trabajé en la ciudad de San Pedro Sula. Estábamos enfocados en cubrir San Pedro Sula, Progreso, Tela, La Lima, San Manuel, todas estas ciudades aledañas a San Pedro Sula. Ojo, pero que fueran casos impactantes también, porque en su mayoría donde nos movíamos era en San Pedro Sula. ¿Y cómo se manejaba en ese tiempo para nosotros? Porque en ese tiempo Canal 6 tenía un eslogan y ese eslogan le quedaba muy bien. ¿Por qué? Porque así era. El eslogan de Canal 6 era: llegamos antes que la policía. Y era verdad, nosotros llegábamos incluso antes que la policía. Bueno, yo creo que sigue llegando, los medios de comunicación siguen llegando antes que la policía, a pesar de que ya han pasado unos 20 años más o menos, ¿no? O sea, eso es lo que ha pasado más o menos desde cuando usted empezó. Febrero del año 2004 a febrero del año 2024 son 20 años. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que a pesar de que ya transcurrieron 20 años, lastimosamente, lo que se ha avanzado en cosas de seguridad, en temas de salud, es muy poco.
Y yo creo que la policía sigue llegando de último. No estoy allá y espero que nos lo confirmen ahí si nos ven desde Honduras. Si es así. Y fíjese que la comunicación, ¿cómo surgía? También eso. Los periodistas en ese momento tenían unos radios que, ojo, que ellos mismos los conseguían. No se los compraba el canal no se los compraba. Ellos mismos los obtenían, de alguna u otra forma los compraban. Y claro, como siempre se tenía amistad con la policía, entonces la policía le ponían la frecuencia que manejaba la policía en esos radios. Entonces, nosotros prácticamente en todo el día andábamos escuchando la frecuencia de la policía. Si en la policía decían, hay un tiroteo en tal sitio, ojo que ellos lo manejan con claves. Sí, claro. Y uno tenía que aprenderse esas claves para darse cuenta de que estaba hablando la policía. Entonces por ahí, por el radio ese, nosotros escuchábamos y decíamos, está pasando algo en tal sitio, y nos movíamos. Y de esa forma, en muchas ocasiones, o en su mayoría, nosotros llegábamos justamente antes que la policía. Escuchando eso, pienso, ¿cómo era posible eso? Si ustedes tenían la misma información, si les llegaba al mismo tiempo, ¿cómo era posible que ustedes llegaran? ¿O cómo sigue siendo posible que lleguen antes que la policía? La policía no actúa inmediatamente, entonces. No es como el periodista que escucha la noticia y sale corriendo. La policía entonces se tarda su... Lo que pasa es que quizá ellos se tardaban, la policía se tardaban en cuanto confirmaban si era cierto o no. También. Ellos pasaban el dato, el dato por el radio, nosotros lo escuchábamos y nosotros nos desplazábamos al lugar y quizá estábamos cerca porque estaba pasando algo que estábamos nosotros a 5 minutos y tal vez la estación de la policía estaba a 20 minutos del lugar.